El ejército no ampara los pactos de silencio. Así respondía el comandante en jefe del ejército, general Humberto Oviedo, a los cuestionamientos de la Comisión de Defensa de la Cámara sobre el rol de la institución en el esclarecimiento de los delitos de derechos humanos cometidos en dictadura. Palabras a las que se sumó el gobierno a través del ministro de Defensa, José Antonio Gómez. Todo esto en medio de un duro revés para los familiares del caso degollados. La Corte Suprema confirmó la libertad del ex agente que había sido condenado a presidio perpetuo por la muerte de Parada, Guerrero y Natino en el año 1985. Porque esto es noticia. Bien, vamos a conversar de este tema con el abogado de Derechos Humanos, Nelson Caucoto. Abogado, muchas gracias por estar junto a nosotros. Buenas tardes. Abogado, quería partir primero con el caso de degollados, esta determinación por parte de la Corte Suprema de finalmente entregarle la libertad al ex cabo Alejandro Sáez Mardones. ¿Cómo lo reciben ustedes? Muy mal, una pésima señal para los familiares fundamentalmente. Mal porque desde mi punto de vista todo esto implica una tremenda involución, es un retroceso para todo el avance que hemos tenido en materia de derechos humanos en el ámbito judicial. Malo porque no hay ninguna invocación al derecho internacional, que es el que rige precisamente la temática de derechos humanos en Chile. Y en eso yo creo que el gran avance que ha tenido el mundo de derechos humanos ha sido precisamente el incorporar a los jueces dentro de un lenguaje que hace 10 o 15 años atrás no se utilizaba en Chile, que es la nomenclatura del derecho internacional. Y de ese punto de vista, para el derecho internacional de los derechos humanos no existen en esta materia de crímenes de lesa humanidad ni ventajas ni beneficios para los violadores de derechos humanos. ¿Y usted cree que se tomó en consideración quizás que en el antiguo sistema procesal chileno una persona condenada a cadena perpetua podía acceder a ciertos beneficios como la libertad condicional después de haber cumplido 20 años de cárcel? ¿En eso se habrá basado la Suprema para tomar esta determinación? ¿O en los análisis psicológicos que se le hicieron a Sáez? Cuando tú dices podía, es que no es que debiera, ¿verdad? Es distinto. Es simplemente un beneficio, no es un derecho incorporado al patrimonio del recluso. De lo que se trata es volver tal vez a los orígenes, a la filosofía del concepto de la libertad condicional. ¿Qué hace que una persona pueda salir en libertad condicional cumpliendo una pena tan alta como es el presidio perpetuo? Partamos a la base que esto tiene que estar involucrado el sentido común, y el sentido común me dice que el presidio perpetuo es para siempre. Sin embargo, la legislación chilena establece en este presidio perpetuo simple, porque no existía el calificado, la posibilidad, el beneficio de que puedan acceder cumpliendo la mitad de su condena a la libertad condicional, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos legales. Y aquí es donde yo coloco el énfasis, porque existen los informes psicológicos que señalan que estas personas no están rehabilitadas, no están regeneradas, no están en condiciones de ser resocializadas y reinsertadas a la sociedad, al medio libre, es decir, para que vivan y transiten como cualquier persona inocente por las calles. ¿Tiene que ver con el arrepentimiento también? Tiene que ver, en primer lugar, con el pleno conocimiento interior de que ellos cometieron un delito de esta entidad. Es decir, estamos hablando de una persona que degolló a otro ser humano por razones políticas. Estamos hablando de que el sujeto tampoco tiene plena conciencia del daño que ha causado, y el daño ha sido un daño irreparable y que prosigue en los años, ¿verdad? Nunca va a poder eliminarse o disminuirse el daño que causó. Entonces, un sujeto en esas condiciones no está, ¿verdad?, habilitado para acceder al medio libre como lo está haciendo a través de la resolución de la Corte Suprema. Entonces, ¿solamente se puede apelar a esta determinación, abogado, mediante justicia internacional? Ya las instancias en Chile estarían agotadas. Bueno, no está muerto quien puede luchar todavía. Queremos hacer intentos dentro de la institucionalidad interna para ver si podemos revertir, porque estamos denunciando además de que la Corte Suprema ha violentado un principio que es básico, que es el debido y racional proceso. Porque aquí no se nos ha permitido alegar. Nosotros somos parte, nos hicimos parte de este recurso de protección. Si es un tema tan debatible, tan complejo, si es un tema país el que se está resolviendo, obviamente que la Corte Suprema debió
permitir que todas las partes se incorporaran a un alegato público, ¿verdad? ¿Cree usted que esta determinación se da tomando en consideración lo que ha ocurrido en las últimas semanas con la reactivación del caso Quemados mediante nuevos procesos entablados por el juez Carroza, lo que ha ocurrido también con estas solicitudes de que el gobierno diga la verdad de lo que se sabía en materia de violaciones a los derechos humanos? Son todos temas distintos, son ítems distintos dentro de un gran universo que es la temática de los derechos humanos. Yo quiero volver a insistir en el tema de la libertad condicional, porque otro de los requisitos es tener buena conducta. Imagínate, tener buena conducta en Punta de Peuco no es tener buena conducta en la penitenciaría, es decir, hagamos la diferencia, cualquier persona puede tener buena conducta en Punta de Peuco. Entonces, si no tenemos claro de que es una persona que no está en condiciones de ser reintegrado, resocializado, que está arrepentido del grave crimen que cometió, no procede la libertad condicional, más allá que se cumplan formalmente este requisito de la buena conducta o este otro requisito del cumplimiento de la mitad de la pena. Por eso te digo, estamos frente a una resolución que es insólita, que es inaudita, que no se comprendería en otra parte del mundo, porque no pueden haber ventaja para este tipo de criminales. Abogado, lo quería llevar a lo que ocurrió ayer en la Comisión de Defensa de la Cámara, las declaraciones del comandante en jefe del Ejército diciendo que no hay pactos de silencio, que por lo menos él no los ampara, pero reconociendo que todavía hay 36 exagentes de la CNI que trabajan a honorarios para la institución. ¿Qué le parece a usted ese escenario que se está dando? A ver, yo escuché atentamente ayer al comandante en jefe, escuché al ministro de Justicia, escuché a los parlamentarios que hicieron la intervención en la comisión. Del comandante en jefe voy a decir lo siguiente: yo creo que el tema de los pactos del silencio ya se está transformando, ¿verdad? Cada uno da un concepto distinto de lo que son los pactos del silencio. Pero sin embargo, de que no nos ponemos de acuerdo de que esos son los pactos de silencio, toda la gente sabe de qué se trata. Se trata de personas que están involucradas en graves crímenes y que han guardado silencio y no quieren dar a conocer la verdad de su participación y la verdad de los hechos. Eso es pacto de silencio. Ahora, ¿cómo se llega a un pacto de silencio? Se llega, en primer lugar, por la imposición de la institución y de los jefes de la institución, ¿verdad?, cuando involucran a los conscriptos. Los conscriptos no tienen otra opción que guardar silencio porque el jefe le dice: aquí nadie habla, nadie ha visto nada, nadie ha escuchado nada. Otra manera de que surge el pacto de silencio es cuando determinados sujetos se involucran en un hecho y se establece un concierto tácito o expreso en que hay alguien que dice: mire, aquí el que habla se muere. Ese otro pacto del silencio. Sí. El otro es el que hay algunos oficiales, tanto de la DINA de la CNI, que dicen que ellos al final de sus funciones, no, al comenzar sus funciones, tenían que firmar un acta de confidencialidad con la cual se comprometían a no hablar nada de lo que ellos habían visto, oído o hecho al interior de la institución. Ese es otro pacto del silencio. Y yo te digo, frente a eso, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el antídoto para los pactos de silencio? Yo aquí me quedo con las palabras sabias del ministro Milton Juica, quien dijo: mire, nosotros los pactos del silencio los hemos ido resolviendo caso a caso. Y la verdad es que es así. Fíjate que hoy sabemos mucho más de la DINA, mucho más de la CNI, mucho más de los crímenes por la propia confesión de los agentes que han participado en los hechos. Es decir, este país está lleno de expedientes judiciales donde están verdades reveladas, ¿verdad?, que han logrado sortear estos pactos del silencio, porque hay un minuto en que la persona se encuentra con un juez que para él será terco, que quiere llegar a la verdad, que quiere imponer también la verdad a través de sus investigaciones, y al sujeto no le queda otro camino que reconocer su participación. Abogado, nos queda poquito tiempo, pero la postura del gobierno a través del ministro Gómez, amparando lo que decía también el comandante en jefe del Ejército de que no habrían estos pactos. No, pero vuelvo a lo mismo, es decir, no se trata un tema de conceptualizar si existe o no existe. La gente sabe que existe. La prueba de los conscriptos, esto es notorio que existen, ¿verdad? Ahora, es bueno reiterar en esto el llamado a los conscriptos, el llamado a los subordinados, porque, por ejemplo, en el caso de este conscripto va a haber un tratamiento muy especial para el que confesó. En el caso de Víctor Jara, fíjate, en el caso de Víctor Jara, el que logró desplegar gran parte de la verdad es otro conscripto, el señor Paredes. El señor Paredes ha quedado fuera del proceso porque a nosotros nos interesa que aporte la información que permita la... Y así te podría nombrar. Mira, el propio ministro Juica tuvo un sargento de carabineros que en el caso de Gollados, ¿verdad?, cuando estaba todo oscuro, un sargento le contó la verdad al ministro. De ese sargento nunca nadie más supo nada porque el ministro sabe y los jueces saben cómo tratar a la gente que colabora sustancialmente. Entonces,
ya esto de los pactos del silencio es algo que ha sido impuesto, una política de encubrimiento que prosigue. A mí me interesa que el ejército entregue la información que tiene, porque información tiene y mucha. Le agradecemos, abogado Nelson Caucoto, por conversar con nosotros en noticias sobre este tema que entendemos se va a seguir dando que hablar por los procedimientos que van a seguir de ahora en adelante. Ni una duda, te agradezco a ti. Que esté muy bien. Gracias. Vamos a comercial, volvemos enseguida con más de Esto es Noticia. Quédese. Las empresas de telecomunicaciones anunciaron una inversión de 700 millones de dólares destinada al despliegue de la banda de 700 MHz. El objetivo es mejorar la experiencia del 4G de los usuarios. Este tipo de tecnologías mejoraría la calidad de los servicios de telecomunicaciones, aumentando la velocidad de conexión de la banda ancha móvil. Profundizamos en este importante anuncio con Daniel Acevedo, ingeniero electrónico en telecomunicaciones de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por estar junto a nosotros, Daniel. De nada, Gabriela. Buenas noches. ¿Qué tan importante es este anuncio, esta inversión millonaria? Son 700 millones de dólares que destinarán las empresas de telecomunicaciones a mejorar su conexión de 4G. Efectivamente. Este decreto que ya tomó conocimiento la Contraloría la semana pasada es muy importante para las comunicaciones a nivel nacional porque de cierta manera va a ampliar, o sea, tiene dos grandes aspectos. Por una parte va a ampliar la cobertura a nivel nacional, sobre todo en localidades que no poseían cobertura hasta el momento, y por otra parte va a mejorar la calidad de estas zonas que actualmente no tienen cobertura, la tendrán, pero de buena calidad. Y adicionalmente, en las zonas que ya cuentan con cobertura, también va a mejorar la calidad de este servicio. O sea, en este momento, por ejemplo, yo tengo 4G en mi teléfono y en algunos sectores de la región metropolitana se conecta de forma automática y en algunos lugares donde no llega esta señal, pues bien funciona el 3G. ¿Eso ya no ocurriría? Eso de igual manera va a seguir ocurriendo. En la zona en que no haya cobertura 4G, de todas maneras va a pasar a 3G. La diferencia es que la zona de cobertura 4G va a aumentar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si un teléfono está conectado a 4G y sale de la zona de cobertura 4G, igualmente va a volver a la zona 3G fuera de esa cobertura 4G. Lo que pasa es que la zona de cobertura 4G va a aumentar. A nivel país. A nivel país. Ya no solo circunscrito a la región metropolitana. Exactamente. Esa es la gran diferencia y sobre todo lo que ha anunciado el ministro es que hay más de 1.200 localidades que van a ser cubiertas que no poseían ni siquiera cobertura en 3G o 2G o las anteriores, cualquiera. O sea, con la implementación de este 4G también sirve para que el 3G, el 2G pueda estar en comunidades más alejadas, ciudades que están más lejos de los núcleos urbanos. Efectivamente, eso es otra arista de este proyecto que las zonas actualmente que no tienen cobertura van a ser cubiertas, ¿ya? Ahora, van a ser cubiertas por 4G y también por la tecnología 3G, que es la tecnología anterior. Daniel, ¿ya? Cuando hablamos del 4G o del 3G, nos referimos principalmente a lo que ocurre en materia de datos móviles o llamadas de voz. A ver, la tecnología 4G fue hecha para datos, ¿ya? Para Internet. Para Internet, ya, llamémoslo así, para Internet. Lo que pasa con la voz es que la tecnología de voz, cuando uno está en 4G, igual va a pasar a la tecnología anterior 3G, porque la tecnología 4G no tiene implementado en su protocolo, llamémoslo como técnico, la voz en este momento tal como está implementada en Chile, ¿ya? Entonces, hay que tomar dos opciones. O se implementa la opción voz 4G, o se vuelve a la tecnología 3G en los casos de llamadas de voz. Lo que está ocurriendo hasta el momento es que vuelve a la tecnología 3G, ¿por qué? Porque es más barata la implementación. O sea, implementar voz en 4G es que una tecnología un poco nueva no va a funcionar de inmediato. ¿Y cuál sería la gran diferencia entre tener llamadas de voz con 3G y con 4G? Porque sabemos que el 4G, por ejemplo, le da mayor velocidad a mi internet en el teléfono. Pero, ¿de qué manera entonces se van a mejorar las comunicaciones de voz con una tecnología 4G? A ver, por el lado de la voz, en realidad uno como al conversar un poco no se percibe. No se va a notar la diferencia entre... De hecho, uno tampoco la nota si uno está hablando por 3G o por 2G, porque no se da cuenta. Uno le interesa hablar, ¿ya? Lo que va a pasar con 4G es que tampoco va a existir esa diferencia de calidad. Uno no tiene para qué hablar en HD con otra persona por HD, ¿me entiendes? O sea, la calidad de la voz no va a aumentar. Lo que va a aumentar va a ser la calidad de los datos, ¿ya? Esa va a ser como la gran diferencia. Y cuando hablamos de calidad, hablamos de mayor rapidez. Exactamente, es rapidez. Un buen momento entonces ahora para preferir aquellos planes de las compañías que ofrecen 4G?
en este momento tomar un plan 4G para la gente que está en zonas urbanas. En realidad funciona el 4G, pero no es la experiencia de servicio que se espera de un servicio 4G. O sea, es pagar de más por no mejorar el servicio. En realidad el servicio mejora comparado en 3G con 4G. En este momento en Santiago hay mejora, claramente. Pero no es el servicio 4G que se espera que tenga un servicio 4G. No, te entiendo perfecto. O sea, en Santiago está implementado el 4G, en algunas partes de la región metropolitana, pero aún así no funciona de la mejor manera, no se le saca el mejor partido, el mejor provecho. ¿Por qué? Eso es porque solamente se cambió la interfaz de radio, vale decir, los teléfonos con la antena, pero no se ha cambiado todo lo que es el sistema core, que es lo que cubre todo los datos de ¿Y eso es lo que se va a cambiar ahora? No, tampoco. Lo que se va a hacer ahora es que se va a ampliar la cobertura, vale decir, se va a llenar Chile con antenas, amplificadores, cosa que la gente que no tiene cobertura va a poder usarla. Pero lo que esta ley no dice que hay que cambiar el sistema que está atrás de esto. O sea, la comunicación va a ser buena, pero no va a ser un sistema de cuarta generación como está estandarizado. O sea, va a ser 4G, pero la interfaz de radio LTE. Perfecto. A eso apunta la ley. Ahora, hay unos temas que, por ejemplo, la ley no contempla y que es importante mencionarlas, por ejemplo, la mantención de estas zonas que están aisladas y los contenidos que las escuelas rurales también debieran poseer para que estas tecnologías funcionaran de correcta manera. O sea, en definitiva, Daniel, lo que tenemos con este 4G es que vamos a tener mayor cobertura de datos móviles a nivel nacional y eso sin duda es muy importante para todas las comunidades. Daniel, te agradecemos enormemente por estar junto a nosotros. Clarito. Perfecto. Que estés muy bien. Chao. Vamos a comercial y volvemos. Quédese con Esto es Noticia. Más de 80 indicaciones se presentará el gobierno al proyecto de carrera docente. La iniciativa, que ya fue aprobada en su idea de legislar, ahora debe continuar con su trámite, en particular en la Comisión de Educación de la Cámara. Medidas que incluirían el aumento de las horas no lectivas, mejores remuneraciones, capacitaciones y certificación de las carreras. Tomamos contacto desde el Congreso Nacional con el diputado Giorgio Jackson, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Yo acá bien, terminando una jornada larga. Gracias por el contacto, diputado. Diputado, antes de entrar en materia de carrera docente y las indicaciones que presentará el Ejecutivo, le quería preguntar por las declaraciones que dio la presidenta Michelle Bachelet en su gira por El Salvador, cuando ella habló de obstáculos, de trabas que no le permitían avanzar en la reforma educacional. ¿Qué le parecieron esas declaraciones? A ver, yo creo que es cierto el diagnóstico que han habido dificultades para poder tramitar las distintas reformas educacionales, pero no creo que sean solo atribuibles a una oposición ideológica que no quiere que hayan cambios, que es cierto que existe un sector que ideológicamente le gusta cómo es el modelo actualmente y que no quiere avanzar hacia la educación como un derecho garantizado de manera gratuita, universalmente, y bueno, que no le parece tan mal que existan los criterios de mercado dentro de la educación. Pero también es cierto que el propio gobierno se ha puesto obstáculos al momento de no enviar los proyectos con un nivel de consenso con la sociedad civil, con los actores sociales que permitan hacer de este trámite más expedito y generar aliados para avanzar en estos proyectos. Yo creo que ahí hay un aprendizaje que sacar, una autocrítica que hacerse y un aprendizaje que sacar para los próximos proyectos, que son el de Nueva Educación Pública y el de Educación Superior, que espero vengan con mayor participación de los actores para que, una vez que llegue al Parlamento, sea más expedito, que distintos actores, académicos, liderazgos sociales, puedan salir a explicar también de qué se tratan estos proyectos y no que sea una pugna del gobierno contra todos los actores, porque de esa manera difícilmente se va a poder abarcar una ambiciosa agenda educacional que se propone para 4 años. Si hubiese sido un proyecto consensuado este de carrera docente, ¿nos habríamos evitado entonces, diputado, el paro de 57 días que protagonizaron los profesores en rechazo precisamente a esta iniciativa? Yo creo que sí, yo creo que muchas de las cosas que los profesores reclamaron en su paro indefinido finalmente nos hicieron eco a todos y por lo tanto se tuvieron que incorporar y ahora estamos a la espera de las indicaciones para ver que se incorporen. Van a faltar algunas cosas que vamos a seguir empujando para que sean incorporadas finalmente a esta nueva carrera docente, pero si es que eso hubiese ocurrido antes, en una fase previa a la presentación del proyecto, no podemos asegurar que no hubiera habido paro, pero al menos hubieran habido posiciones mucho más cercanas
entre los distintos actores, en este caso gobierno versus los profesores, y posiblemente se habría podido encontrar una salida alternativa a la del paro. Así que ojalá sea un aprendizaje, porque eso a nivel del costo social que significa esta lentitud, esta tramitación y la confusión para la gente que muchas veces no entiende para dónde va la reforma, es algo que es difícil de devolver, es una pérdida. ¿Diputado? Al final. El Sí. tema de la certificación se mencionó tanto por parte de los profesores, generaba tanto rechazo, ¿no? Esto de mercantilizar de alguna manera la educación pública en nuestro país. ¿Eso se termina con estas indicaciones que ingresa el gobierno? Ya no estaríamos hablando de certificación, sino de otro mecanismo para ir avanzando en la carrera docente y así obtener mejores remuneraciones. Efectivamente, el proyecto inicial partía mucho de la base de la desconfianza, y era tan la desconfianza que al salir un profesor de un nuevo sistema de formación inicial, ponía la carga de la prueba en el profesor, con la desconfianza, y le decía: tú después de 2 años recién vas a tener que certificarte para poder acceder a la carrera docente. Eso nosotros lo eliminamos. Y o sea, en el compromiso, al menos ahí vamos a ver las indicaciones, pero el profesor con el título ya va a tener la posibilidad de acceder a la carrera docente y, bueno, en función de cómo vaya siendo sus niveles de desempeño, en una herramienta mucho más cualitativa que incorpore aspectos colaborativos, reconocimiento de ciertos perfeccionamientos que tenga el docente, y también de algunas actividades fuera de aula que sean importantes para la comunidad educativa. Va a poder tener un reconocimiento profesional que es distinto a un sello, certificación, donde lo que más pesaba antes era una prueba de conocimiento, y hoy día le bajamos el peso a esa prueba de conocimiento. Se tiene que dar una sola vez en la carrera hasta salir competente, y luego no la tienes que rendir más, para que el profesor no tenga ese agobio de que siempre tiene que estar dando la prueba de la blancura, sino que una vez que ya tiene esos conocimientos que son aplicados a su asignatura, a su nivel, luego solamente tiene que estar en el ejercicio, y si es que lo hace bien puede saltarse evaluaciones para que no sea tan agobiante. Así que yo espero que esta propuesta satisfaga de alguna manera esa demanda que los profesores con mucha legitimidad pusieron en su movilización. Diputado, en el marco de las negociaciones y también de las discusiones que van a comenzar de ahora en adelante con la tramitación en particular de la iniciativa, ustedes como integrantes de la Comisión de Educación fueron de alguna forma garantes, ¿no?, de que se produjera una mesa tripartita, de que se produjera el diálogo y que finalmente el paro se bajara. ¿Usted cree que ahora los profesores están con la disposición de poder continuar con el diálogo? Se lo pregunto por las divisiones internas que surgieron en medio de la paralización, cuando incluso el Ministerio de Educación decía: no sabemos con quién conversar porque los profesores están divididos. Sí, eso es un problema grande. A mí no me gustaría entrar en cuáles son los motivos de las divisiones, pero efectivamente uno le gustaría que los distintos gremios, en este caso uno tan importante como el magisterio, estuvieran siempre en una posición unitaria, porque eso les da más beneficios a ellos mismos, les permite establecer una conversación más directa con el Ejecutivo, y también le hace más fácil el trabajo a los distintos actores para saber qué es lo que están planteando los profesores. Eso, por cierto, que hay que siempre seguir profundizándolo, pero nosotros vamos a seguir siendo garantes de dar un espacio para que todas las voces puedan ser escuchadas al interior de la comisión. Si es que hay alguien que no opina que esté bien una indicación u otra, si es que hay propuestas que los mismos profesores quisieran a través de nosotros poder presentar, nosotros estamos sumamente abiertos a discutirla. Así que espero que esta discusión en particular, recién empezamos a discutir el proyecto en su detalle, podamos también empujar al Ejecutivo, por ejemplo, a un tema que todavía no se han abierto, que es el bono de incentivo al retiro permanente. O sea, las jubilaciones hoy día para los profesores que ya están, no sé, los últimos, que ya tienen desde 50 años hacia arriba, las jubilaciones que les van a tocar por el sistema de AFP son miserables, son verdaderamente pensiones de hambre. Y yo creo que el reconocimiento al trabajo que han hecho esos profesores, debiéramos tener un bono permanente al retiro, de tal manera de también darle tiraje a la chimenea, o sea, que existan cupos disponibles para los nuevos profesores que vamos a estar formando, y de esa manera hacer que el ciclo del trabajo no haga que los profesores, por malas jubilaciones, estén trabajando casi obligadamente hasta los 70, 75 años, generando dos problemas: haciendo trabajar a alguien que debería estar descansando después de 40 o más años de trabajo, y por otro lado, el que jóvenes puedan tener plazas de trabajo en el sistema educativo, porque más colegios no hay. Entonces es difícil conciliar estas dos cosas, y un bono de incentivo al retiro puede resolver las dos. Diputado, finalmente, en cuanto a las horas no lectivas, ahí sí habría acuerdo en que estas se implementaran, no había concordancia entre si iba a ser un 50-50 o bien un 60-40, finalmente se van a implementar de manera gradual. En eso sí hay un compromiso. Hay un compromiso. Nosotros sabemos que hoy día, en la actualidad, las horas lectivas y no lectivas son
25% de horas no lectivas, es decir, horas de preparación para el profesor, para trabajo administrativo, para también recibir padres y apoderados, etcétera, y 75 horas al frente de la clase. Esa es una proporción que por ningún motivo puede continuar. Yo al menos me hago parte de la demanda del 50-50, creo que la mitad del tiempo tiene que ser para preparar clases, para atender a apoderados, para realizar distintas labores administrativas de planificación, y el otro 50 horas lectivas. El gobierno, ¿qué es lo que hace? Avanza en un 10% para todos los colegios, es decir, en 35-65, y hay un compromiso en el primer ciclo básico en los colegios vulnerables 40% para que progresivamente vaya aumentando en función a los índices macroeconómicos. Yo al menos espero, y no solamente que se resguarde ese aumento como se puso en el compromiso, para que sean solo de horas de planificación pedagógica, evaluación y recibir a padres y apoderados, y no que se les cargue la mano en materias administrativas que muchas veces hacen que esas horas al final no sean para planificar y por lo tanto no redunden en una mejora en la calidad de las clases. Entonces, protejamos esas horas, ojalá las aumentemos lo más posible, pero también acordémonos que hay que protegerlas para que los sostenedores no abusen de ese horario, que es no lectivo, en labores administrativas que no deberían ser propias del profesor. Muchas gracias, diputado Giorgio Jackson, por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches a ustedes. Nosotros nos separamos brevemente, última pausa y volvemos enseguida con más de estas noticias. Esperemos. Pórtate al nuevo plan Cuenta Exacta Pro 2 GB de Claro y disfruta de Facebook, Twitter y WhatsApp sin gastar tus gigas. Para compartir más con Claro es posible. Dejamos esto, vamos con otras cosas. Retratar los inconvenientes del día a día y es algo común. Los chilenos sacan su teléfono celular y sin pedir ningún tipo de autorización, sacan fotos y graban videos de lo acontecido. Precisamente eso fue lo que intentó hacer un joven en la estación Metro Baquedano, reflejar el colapso de la línea 1 mediante una fotografía. Un acto casi instintivo que esta vez le salió caro. Fue multado por Carabineros considerando que había infringido uno de los artículos del reglamento para el tránsito de personas en la red del metro. Leyes que están vigentes hoy y que parecen incluso pasadas de moda. Conversamos de este tema con Esteban Elías, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer, Gabriela. Buenas noches. ¿Se puede hablar de leyes pasadas de moda o se tiene que hablar de hacer cumplir la ley al pie de la letra? No se pueden sacar fotos en el metro. Bueno, hay que entender algo que es muy importante. Nuestro sistema de normas jurídicas tiene muchos años. Sin ir más lejos, nuestro famoso Código Civil es no del siglo pasado, sino que del siglo XIX. Usted me contaba en comerciales que hay términos que ya ni se utilizan, caballos, animales, carretas, etcétera. Así, hablamos de carruajes, en fin. Y esas cosas han quedado, porque obviamente ha sido muy difícil con el pasar de los años que todas las normas se hayan ido actualizando debidamente. Y ahí toco la segunda pregunta en cuanto a qué pasa si la norma legal existe. Y ahí uno podría cuestionar el actuar de Carabineros. ¿Y qué pasa con el criterio a la hora de multar? Exactamente. Y la verdad que Carabineros, yendo al caso puntual, tiene un mandato legal y constitucional de hacer cumplir la norma legal en ese caso. A pesar de que en otros casos no hayamos visto una situación de estas características, porque videos en el metro vemos todos los días, fotografías igual, etcétera, y este es el único caso que sabemos de multa. Bueno, el hecho que no se haya hecho anteriormente no quiere decir que por el paso del tiempo queda derogada la norma legal. O sea, las leyes tienen que ser modificadas de acuerdo a un procedimiento que hay. Y si hay que actualizar o derogar esas normas, como hay muchas, por ejemplo, que en realidad hay algunas que son anecdóticas, pero hay otras que sí tienen un efecto desde el punto de vista práctico que deberían adecuarse, ¿no es cierto? Lo podríamos comparar, por ejemplo, no sé si recuerda usted el caso de los bingos, cuando no se podían realizar los bingos y finalmente se tomó la determinación de hacer un proyecto de ley, de cambiar la ley y que cualquier institución pudiese organizarlos. Claro, y ahí tenemos un tema, porque ahora recientemente, hace poco, se determinó que los bingos efectivamente son un juego de azar, salió por ahí la Contraloría diciendo, y eso ha generado un problema tremendo, porque al ser un juego de azar, están prohibidos por la ley. Y eso implica que solamente hay que obtener una autorización. Claro, de ahí a que se cambiara la normativa mediante una iniciativa legal también. Claro. Pero y en este caso en particular, ¿se puede cambiar la ley? ¿Tiene que haber algún tipo de iniciativa parlamentaria, del Ejecutivo, para que esto finalmente no pase? Claro, así es. O sea, es importante, cuando ocurren este tipo de situaciones, uno dice, bueno, ¿para qué están los diputados en mi circunscripción? ¿No es cierto? O sea, ¿qué hacen? Bueno, y uno como ciudadano
debería tenerla, incluso uno como ciudadano también puede presentar proyectos de ley, pero obviamente que la idea es que vayan patrocinados por los diputados, que son las personas que a mí me representan. Y estos son los tipos de situaciones que uno debería a lo mejor de repente pedir que se adecuara a la ley o hicieran modificaciones para evitar este tipo de situaciones. Este caso resulta anecdótico, Así además es. del mal rato que tuvo que pasar el sujeto, que tiene que pagar una multa que puede llegar incluso a los 45.000 pesos, etcétera. Pero hay otro tipo de casos que son bastante graves y que también tienen que ver con las normativas que están vigentes y que son bastante antiguas. Sí, nosotros comentábamos, hay una situación que ocurre, por ejemplo, en los juicios de arriendo, haciendo un paralelo entre el juicio de arriendo y el juicio comodato. El juicio de arriendo es cuando yo tengo un contrato con la persona para que me pague una renta de arrendamiento por el uso de una propiedad que es mía. El comodato es cuando yo, una persona, con mi consentimiento o sin mi consentimiento, usa mi propiedad. Una toma, se toma la propiedad. Hablemos de una ¿Sí? toma, ¿no es cierto? Está usando, no paga ninguna renta. Y muchas veces ocurre que la persona que es propietaria quiere sacar a esa persona de la propiedad. En los juicios de comodato, y esto fue una cuestión histórica, la ley de arrendamiento era igual, pareció al procedimiento que usaban estos juicios de comodato cuando había toma. Entonces, la persona ganaba el juicio en primera instancia, venía la revisión a través del recurso de apelación, pero la persona seguía, aunque la persona que estaba ocupando la propiedad, pensemos en el caso del juicio de arrendamiento, seguía ahí, apelaba y no pasaba nada hasta que resolviera la Corte de Apelaciones. La ley de arrendamiento se modificó y hoy en día cuando se apela, ese arrendatario tiene que dejar la propiedad. ¿Okay? En el caso de la toma... En el caso de la toma eso no ocurre. La persona puede quedarse ahí Puede quedarse indefinidamente. no indefinidamente, Hasta que pero tiene que ir al proceso del recurso de apelación y obviamente toma mucho más tiempo. Y eso es casi lógico, parece algo que no tiene ningún sentido, porque por lo menos en el juicio de arrendamiento yo tenía un contrato y autoricé a esta persona. Pero en el caso de una toma, yo jamás autoricé a esta persona y más encima con el procedimiento que tengo que demorarme mucho más en que esa persona pueda desocupar la propiedad. Y eso es un problema grande que ocurre muchas veces acá. Y eso es algo que daría pie para presentar una iniciativa legal o hacer algo. Hay otros casos que también pueden caer dentro de lo anecdótico. Por ejemplo, lavar los autos en las calles. También ahí se genera una complicación. Claro, bueno, ahí efectivamente está la ley de tránsito, que hay sanción de multa. Y hay municipalidades que han cursado multa por lavar vehículos en la calle. Y la verdad que no tiene mucho sentido que exista una norma de ese tipo y ahí a lo mejor habría que revisar y ver cuál es la implicancia y adecuar esa norma, eso es lo que tendría que hacer. Y ahí es cuando es importante que las personas tomen conciencia de qué tipo de cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer y acercarse de nuevo a los diputados que nos representan y hacer valer este tipo de situaciones y que se adecue la norma. Ya pues, Esteban Elías, le agradecemos enormemente por estar junto a nosotros para hablar de este tema que puede resultar anecdótico, como lo decíamos, pero a la larga puede traer serias complicaciones, como el caso que usted nos comentaba de los arrendatarios. Que esté muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Encantado, un placer. Nosotros nos vamos agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolo a continuar en la sintonía de UCB Televisión. Nosotros nos reencontramos mañana, que esté muy bien.